¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Encuentro Informativo. Hoy tenemos un programa dedicado al trabajo y la productividad. Vamos a estar hablando con varios abogados laboralistas de la reforma laboral, si es que la hay o no la hay, y de qué se trata. Vamos a hablar también de las paritarias, de la doble indemnización, y también tenemos un invitado especial. Vamos a hablar con Yamil Santoro de cómo reactivamos la economía en este país. Y para cerrar, como siempre, el bloque cinéfilo de la mano de Hernán Cachadurian. Bienvenidos, mi nombre es Juan Pablo Godoy Vélez y esto es Encuentro Informativo. ¿Crees que Argentina necesita una reforma laboral? Sí, pero no una reforma laboral impuesta por las circunstancias, porque el drama es que en la búsqueda de lo urgente a veces no hacemos lo profundo, lo necesario. Estoy haciendo un montón de reformas estructurales adentro del Estado, como eliminar la coparticipación tal cual está, redefinirla por completo, tener una economía con leyes laborales que le quiten privilegios a los sindicatos y le den más derechos al trabajador. Es decir, hay que hacer una reforma laboral. Y me preocupa mucho la actitud de la oposición. Una oposición absolutamente destructiva. Cuando vemos a nuestra oposición hablar de que quieren avanzar sobre la reforma laboral, la reforma previsional, uno se pone a temblar. Falta cambiar todas las regulaciones laborales. ¿Por qué hace falta? Porque tienen 45 años, porque no responden a la realidad, Sí. porque tenemos la mitad del sector trabajador fuera del sistema, porque tenemos que generar 200.000 puestos de trabajo cada año para neutralizar la cantidad de jóvenes que se ingresan a ese mercado y no lo hacemos. El trabajador se tiene que convertir en un esclavo para que la función económica del país ande bien, para que la economía del país ande bien. Eso es un retroceso. Ahora, yo entiendo que... Tremendo. Vos en Argentina hoy ni con 2 sueldos mínimos llegás a la canasta básica. Es verdad que la matriz productiva llegó a su fin. Lo que pasa acá, el tema, es que tenemos que terminar de entender, es que no hay nada que defender. Estamos poniendo una cortina para que no salga nadie, pero tampoco entre Miriam nadie. defiende trabajo. A los 20 años empecé a militar, se habla de la flexibilización laboral con Menem y la memoria histórica de nuestro pueblo sabe que la flexibilización laboral es para cagar a los laburantes. Repetir. La flexibilización laboral es para cagar a los trabajadores y a las trabajadoras. Eso habría que haber para terminado avanzar con la ley de sobre Menem, los que derechos nunca terminaron y con la no ley tiene de que ver Menem. con generar trabajo, eso es mentira. Entonces, acá hay que hablar en serio. Estamos ahora con el doctor Sergio Omar Rodríguez, abogado laboralista. Sergio, antes de entrar en el tema de la reforma, te quiero preguntar, ¿se abre paritarias? Bueno, mira, Juan Pablo, estamos frente a la discusión del principal valor, precio, como lo quieran llamar los economistas en este país, de la economía, o sea, de los factores que es la remuneración, el salario, lo que compete a la mayor cantidad de los argentinos que somos trabajadores y trabajadoras. ¿Cuándo se hace? Y en los meses en que tenemos las malas noticias de que la inflación de repente no va a ser lo que se presumía que se iba a desacelerar. Ahora, también se hace, por medio de este decreto 388, que salió en todos lados, que el presidente anticipa, invita a las partes a negociar, entre fin de marzo, estamos ya 10, o sea, consumido este abril, en meses en los cuales siempre se inician las tratativas de paritaria. Entonces todo medio confuso. Pero Sí, claro, porque las paritarias normalmente se abren igual. Claro, esa es la parte que yo no entendí. O sea, normalmente las partes se sientan en esta época del año y se ponen a firmar sus respectivos acuerdos. Lo que hay incertidumbre es cómo van a hacer esos acuerdos, qué tipo de pautas van a pactar. Y ahí es donde el presidente, un poco secundado por la CGT, que también están hoy son afines al gobierno, pero necesitan de alguna manera darle seguridad a los trabajadores que vienen viendo cómo su salario se viene de a poco devalorizando y cada vez más con esta expectativa de inflación. Sí, claro. Y hace rato ya que venimos con paritarias que quedan siempre por debajo de la inflación. Es que ese es el foco innovador. Yo creo que el presidente de la Nación quiso tomar la iniciativa cuando esto en realidad lo van a tener que manejar cada uno de los gremios con las cámaras empresariales, que incluso estuve leyendo, hasta Funes de Rioja sale a decir que era esperable que los gremios se pongan a negociar. Y sí, claro, estamos en el mes de abril, hay que negociar. Ahora, el problema, ¿sabés cuál va a ser, Juan Pablo? ¿Cuál? ¿Qué vamos a negociar?
Porque en la República Argentina estamos acostumbrados a negociar un monto de actualización y después una segunda cuota en el semestre. Pero ahora los sindicatos y los gremios están hablando de paritarias trimestrales. Imagínate que la iniciativa del gobierno era un bono general por decreto. La CGT dijo, no, pará, bono por decreto y general no, porque me quitás la iniciativa a mí. O sea, la CGT le tiene que decir al presidente de la Nación, nosotros nos encargamos de esto porque si no nos corres a un costado y somos los gremios los que tenemos que definir. Sí, los deja desdibujados. Claro, imagínate un ejemplo así bien particular, ¿no? Aceiteros. Aceiteros siempre tira una pauta de inflación o siempre tiene como la punta en las primeras conversaciones de paritarias, siempre tiene un porcentaje bastante alto. Se quedaron cortos. O sea, pensaron una paritaria del 39%, una actualización del 39%, y ahora estamos hablando de todas paritarias que van a cerrar por arriba del 50%, porque se presume que la inflación puede rondar el 60%. Porque tenemos un trimestre con una inflación del 15%. Entonces, qué complicado. ¿Qué vamos a tener? Actualización trimestral, bonos, bonos que impacten en el salario remunerativo, porque una de las críticas que se hace es que el bono... Ahora, lo que me da miedo es, está bien, parece como que esta vez la paritaria la están tirando un poquito más arriba para que quede por lo menos emparada con la inflación. ¿Y qué pasa con la reforma laboral? Porque siempre que te dan de un lado te sacan del otro. Sí, pero las paritarias son parte del diálogo social, Juan Pablo, o sea, no tiene nada que ver con la reforma. Yo creo que de alguna u otra manera tener los montos altos respecto a qué. Porque si vos me estás diciendo que vamos a tener una inflación del 60% y yo te estoy diciendo que las paritarias están cerrando en promedio 50%, ahora están haciendo acuerdo del 35%, 40% con cláusula de revisión. Pero yo no te estoy diciendo que las paritarias ampliamente van a mantener, no te estoy diciendo que van a superar, mantener el valor adquisitivo del salario, ¿no? Sí. También qué tomamos como parámetro, ¿no? Porque vos podés decir que la inflación hoy es de un 50 oficial. Sí, convengamos que ya sería un logro que justamente que emparden la inflación porque hace rato que... Con los datos oficiales, teniendo en cuenta que estamos hablando de trabajadores del sector formal, en un país donde el 40% de los trabajadores son del sector informal, que ese no ajusta por paritaria. No. Ahí es donde viene el otro debate. Ese pierde fuerte siempre. Ese pierde por goleada siempre. Ese pierde siempre. Y el tema de la reforma que vos me decís yo venía pensando y digo, bueno, mirando el informe y siempre la misma cantinela. Y dale con la reforma y dale, porque siempre en este país hay que pegarle al caído. Y el caído en este país siempre es el trabajador. En la República Argentina el trabajador siempre termina pagando el costo más alto, porque suben todos los precios, ¿sí? Hubo una escalada de inflación y recién ahora estamos hablando de paritarias. Imagínate qué caído que está el trabajador, que el presidente de la Nación tiene que sacar por decreto de muchachos, suban a la mesa de negociación, vamos a reconocer esta inflación y a empezar a activar lo que es la actualización de las remuneraciones. Es inédito. Sí. Y justamente una de las cosas que yo veo es siempre hay representantes de esta vocación por hambrear al pueblo, ¿no? Que dicen, porque estas leyes que son de hace 40 años, que esto, que el otro, cuando la antigüedad de la ley no necesariamente significa que sea mala, pero además cuando vos lo que ves es que siempre lo que quieren es eliminar, por ejemplo, las indemnizaciones agravadas por no cumplir la ley. Digo, no es que se apunta en general a, no sé, a exenciones impositivas, a incentivos por tomar trabajadores nuevos, no, siempre lo que quieren es despedir más barato. Sí, es un tema. Ojo con las críticas a las leyes del pasado, porque los que estamos todo el tiempo litigando leyes sabemos que la precariedad legislativa en materia de redacción, los equipos técnicos de los cuerpos honorables de las legislaturas, tanto nacionales como provinciales, son un desastre. O sea, las redacciones son defectuosas. Entonces, para modificar, prefiero quedarme con lo que tengo viejo. Viste que antes te decían que lo viejo es un poquito mejor.
En las leyes laborales lo que hay es que creemos que muchas leyes tutelan más el derecho del trabajo. Y acá lo único que necesitamos es unificar, tener una sola ley y que se mantengan parámetros básicos. ¿Sí? Esto de los agravantes, que es lo que a veces yo he visto el programa y vos le preguntás a algunos actores que vienen acá, como la doctora Rania Sá, le decís, ¿esto es industria del juicio o es industria del incumplimiento? Y a mí me parece que acá hay una mezcla de ambas. O sea, vos tenés una industria del juicio que se puede dar en algún caso aislado, pero claro, la desgracia siempre vende. O sea, ¿qué vamos a mostrar como noticia? ¿Lo que es normal o lo que pasa de vez en cuando? Entonces, el problema es cuando esa industria, entre comillas, del juicio se vende como la generalidad. Bueno, eso no existe en la práctica. La realidad es que hay una industria del incumplimiento. Es que en la República Argentina es más normal, lamentablemente, tomar un trabajador no registrado y asumir el riesgo que asume cualquier empleador y después decir, no, bueno, mirá, me inició juicio, le di laburo, saltar con los valores morales. Lo que necesitamos es una sociedad un poco más justa y que realmente cumpla las leyes. Y para que la gente cumpla las leyes, los políticos tienen que ser un poquito más serios y dar un poquito más de seguridad jurídica. Sí, señor. Bueno, nosotros estamos cortos hoy con el tiempo, con lo cual te agradezco, Sergio, muchísimo por venir al programa. Y ahora vamos a pasar a un informe sobre Republicanos Unidos y enseguida estamos con Yamil Santoro. Si vos le pones a un empresario elegir entre cerrar su local, dejar a su familia sin laburo y a sus empleados sin laburo, o abrir y que venga algún vigilante a decirle que está cometiendo un crimen por no hacer nada malo, más que sentar 4 personas en una mesa y darle de comer, pero créeme que el que cae es el gobierno, no el empresario. Estamos yendo en camino A. Y es por eso que estabilizar es importante, porque los riesgos que nosotros tenemos, dada nuestra historia, son mayores que los del resto de los países. Yo creo que estabilizar requiere un programa integral, no alcanza con un programita. Los que nosotros como Republicanos Unidos, en la PASO que fuimos en Juntos por el Cambio, una de las cosas que planteábamos es no vamos a empeorar las condiciones fiscales, no vamos a aumentar impuestos, no vamos a hacer cosas que en definitiva hagan que la gente que nos votó se avergüenza de nosotros. Creo que el voto de Ricardo es muy consistente con eso. Y se vio también la reacción en las redes. Y esto es sin ningún tipo de especulación electoral ni nada por el estilo. Tiene que ver con hacer aquello para lo cual nos han votado en la legislatura, en el Congreso de la Nación o en el lugar que a cada uno de nosotros nos toca ocupar. Y ahora sí, estamos con Yamil Santoro, un amigo de la casa, ya varias veces estuviste en este programa. Gracias, Yamil, por venir otra vez. No, gracias otra vez por invitar. Bueno, contame primero que nada, ¿qué opinás respecto de estos proyectos, o de este proyecto sobre el FMI y esta cancelación buscando a los, no sé, fugadores? Bueno, separemos el tema en dos partes, ¿no? Fondo Monetario y el proyecto de este nuevo impuesto a la riqueza, o como lo quieras llamar. Con respecto al fondo, yo he sido muy crítico con respecto a la posición que adoptó Juntos por el Cambio. De hecho, Ricardo López Murphy fue el único diputado de todos Juntos por el Cambio que votó en contra del proyecto, porque creo que ahí hemos caído en la trampa, de alguna manera, de darle al gobierno un orden que ellos no son capaces de darse puertas adentro. Es decir, al garantizarle Juntos por el Cambio los votos necesarios para aprobar el proyecto, que a mi entender correspondía desde una órbita de responsabilidad institucional, más allá de lo malo del programa económico que va acompañado con ese proyecto, lo que tendría que haber hecho Juntos por el Cambio era decirle, ok, ¿cuántos diputados tiene el Frente de Todos? ¿Tantos? Ok, nosotros le vamos a prestar, le faltan 5, le damos 5. Te doy 10 con un changüí por si alguno le agarra gripe. Bueno, también 10 diputados hay un punto donde me parece que justamente, si fue Juntos por el Cambio quien tomó, digamos, el crédito con el FMI, me parece correcto que sean los que convaliden. Hay dos cosas ahí. Primero, que vos tenés que tener presente que la deuda de la Argentina no empezó con Macri ni digamos, lo que tuviste ahí fue la consolidación, de hecho, de mucha deuda que se había heredado del gobierno anterior, que o por juicios en el CIADI o por obligaciones internacionales no consolidadas o lo que fuera, 2 de cada 3 dólares que se asumieron de deuda en el gobierno anterior fueron para pagar deuda vieja no consolidada o reestructurarla. Esto de ninguna manera quiere decir que estuvo bien lo que se hizo.
De hecho, los liberales en eso fuimos muy críticos y explicábamos que, primero que nada, había que ir a un programa de reforma fiscal, de reforma del Estado, y que, en todo caso, un endeudamiento de esta naturaleza tenía que servir para que Argentina llevara adelante las reformas necesarias, incómodas, pero para que la sociedad tuviera que hacer el menor esfuerzo posible. Lamentablemente, tanto con el gobierno anterior como con este, no se aprovechó el fondo para eso, sino que de alguna manera se usó es que nadie para quiere estirar achicar en el Estado. tiempo una lenta agonía en una espiral que nos lleva para abajo. Y ahí es donde nosotros aparecemos en el mapa, con un partido nuevo, con una propuesta, digamos, electoral distinta dentro de una gran coalición republicana, diciendo, muchachos, tenemos que dejarnos de joder. Digo, Argentina por este camino no va a salir a flote, no es un problema de si gobiernan los caos, si gobiernan lo bueno o lo malo, sino que es un problema de programa, es un problema de propuestas, es un problema de políticas públicas. Es donde nosotros estamos trabajando. Decime esto, ¿por qué yo te vengo escuchando hace rato con justamente propuestas liberales? ¿Por qué cala tan profundo un tipo como Milei? Bueno, yo creo que Javier trasciende al ecosistema liberal, ¿no? Hoy por hoy encarna probablemente el enojo, la frustración, la decepción que muchas personas tienen con las instituciones, con la política en particular. Y creo que justamente Javier en algún grado es el candidato de la desesperanza, del que cree que no se puede salir del pozo. Para mi gusto del fascismo, pero bueno. Bueno, digo, cada uno tendrá su lectura, pero más allá de esas apreciaciones, la verdad es que Javier representa la pulsión de cansancio frente a una política que no logra dar respuestas, y en ese sentido nosotros de alguna manera venimos a representar la pulsión de que la política pueda hacer las cosas distintas. El tema es que en política no solamente importan las ideas que uno tiene, sino también las estrategias, los socios que uno elige y, en definitiva, las propuestas que lleva adelante. Sí. Y en ese sentido, Javier en muchas cosas hoy... Y la forma, porque la tolerancia es algo que Bueno, creo que es la primera cosa en la que digo, ¿en qué los distingo? Tolerancia. Es que ahí hay un tema clave y también tiene que ver con el entendimiento del sistema político. Digo, para llevar adelante las reformas que Argentina necesita, necesitamos de mayorías amplias en el Congreso que ninguna fuerza política sola lo logra. Y definitivamente ninguna fuerza liberaloide sola lo logra. Ni aun Javier ganando la presidencial, digo, en un caso hipotético, tendría los diputados necesarios para llevar adelante las reformas que plantea. Entonces, lo que hay que entender acá es que Argentina se la va a sacar adelante laburando con otros que quizás no piensan como nosotros, pero que también muchos de ellos hoy entienden que hay que cambiar. Digo, que Argentina así como está, no va más. Sí. Y creo que el trabajo que hace Ricardo López Murphy, que hacemos nosotros en la legislatura o en la Ciudad de Buenos Aires, termina logrando muchos mejores resultados que quizás salir a putear a esa gente a la cual después tenés que ir a buscar a pedirle el voto. ¿Y cómo pensás que pueden justamente Ricardo, vos, Republicanos Unidos, convencer al resto de empezar a aplicar las políticas que consideran que pueden sacar al país adelante? Bueno, primero se está dando un proceso que para mí es muy valioso y que muestra un crecimiento de Juntos por el Cambio para no repetir los errores del 2015 al 2019, que tiene que ver con que hoy, más de un año antes de las elecciones, se está discutiendo el programa de gobierno. O sea, el qué vamos a hacer. Y se está trabajando en distintos grupos y nos juntamos a debatirlo, digo, por ende ya se van a llegar con algunos consensos sobre qué hay que hacer. Y alguna idea de qué hacer, ¿no? Porque parece que la gente primero gana la elección y después piensa qué hacer. Bueno, es verdad, y eso es lo que suele pasar, por eso para mí es muy llamativo, en un buen sentido, que hoy, un año antes, menos de la elección, ya estemos discutiendo escenarios, vías de acción, tratando de generar los consensos, primero puertas adentro, pero también instalando hacia afuera los debates para que no nos agarre el poder por sorpresa y después no sepamos qué hacer. Segunda diferencia es, Juntos por el Cambio esta vez probablemente llegue con mayorías propias, digo, dentro de la coalición, pero con mayorías propias para llevar adelante las reformas, a diferencia de lo que pasó en 2015, donde no teníamos mayoría en ninguna de las dos cámaras. Sí. A eso agregale que, y son dos temas que López Murphy insiste mucho, además del programa, la gobernanza y la narrativa. ¿Qué quiere decir eso? Las reglas de juego sobre las cuales nos vamos a regir como espacio político, para que después no aparezcamos tirándonos
bombazos en los medios en lugar de sentarnos a discutir los temas Cosa que vemos habitualmente. Cosa que vemos habitualmente. Y en tercer término, la narrativa, que es que vos no puedes llegar al poder sin haber explicado cuál es el problema y cómo lo vas a arreglar. Porque después te pasa lo que le pasó al macrismo, que recién en agosto del año después que asumieron, salieron a explicar cuál era el estado del Estado y ni siquiera blanquearon el estado real de la crisis. Entonces, si vos no llegás con el mandato de la gente, primero para hacer las reformas que te comprometiste a hacer, pero que eso a su vez requiere un diagnóstico claro para que sepan hasta dónde tenemos el agua, digo, aunque sea ingrato, porque a nadie le gusta decirle, che, mirá que tenés una enfermedad muy jodida, o te amputamos la pierna, o te va al... Sí, o te morís. O te morís. Por supuesto que es ingrato. Pero si no le hablamos con la verdad a la ciudadanía, y si no le explicamos cuál es el camino. Acá venimos con una espiral en la que justamente el Estado crece cada vez más y la generación de empleo privado, o la generación de pobres crece cada vez más. Y a su vez, algo que para mí también está vinculado, y es que nunca combatimos desde la producción y desde, impulsar el crecimiento de pymes, la competencia con los monopolios, porque siempre decimos, no, porque acá tenemos, no sé, 5 empresas que te manejan todos los precios. ¿Y qué hacemos para que no nos manejen los precios? Bueno, primero que no es tan simple como que hay 5 empresas que te manejan los precios. El problema que tiene Argentina es que hacer una economía tremendamente intervenida, como escuchábamos hace un rato con el... Pero también concentrada. Pero es que la concentración es consecuencia de la intervención. Porque el problema que vos tenés en las economías fuertemente intervenidas es que los empresarios que son amigos del poder generalmente terminen agarrando los repro, los planes de salvataje, acceden a los cupos de exportación, les salen las de high y, digamos, en síntesis, arman todo un entramado complejísimo en nombre de la defensa de la industria nacional y de los consumidores, pero en la práctica terminan armando un coto de caza que le permite a un grupo de vivos no tener competencia, porque se bloquea la competencia externa, y que interiormente, en muchas ramas de actividad, los argentinos terminamos pagando precios muy superiores a la media internacional. Pero el problema es que no discutimos cómo aumentar la productividad. Y cómo aumentar la productividad tiene que ver con algo que hablabas recién con el especialista laboral, que es cómo metemos más empleados dentro de una pyme, cómo logramos en definitiva que haya más inversión para que las pymes puedan acceder a capital más barato, y todo eso tiene que ver con reformas fiscales, tributarias, laborales, y no hay que tenerle miedo al título de reforma laboral. Después discutamos cuál es la reforma que hay que hacer, y probablemente habrá mucho para opinar al respecto, y bienvenido sea el debate. Lo que para mí está claro es que en un país donde tenés arriba de 30% de informalidad laboral, tenés arriba de 50% de pobreza, tenés más personas en la economía informal o popular que en la economía formal, o cambiamos o estamos hasta la mano. O sea, hay que reconocer que el estado de cosas actual fracasó. Discutamos cuál es la salida. Para eso está la democracia, para eso, distintos profesionales tenemos distinta visión sobre cómo hay que hacer las cosas. Ahora, lo que no podemos hacer es obturar los debates diciendo, aquel es un turro porque quiere reformar las cosas. No, para mí, la verdad que el turro es el que no quiere que las cosas cambien. Porque así como estamos cada vez peor. Y vamos a estar cada vez peor. Bueno, y justamente, si acceden al poder, ¿cuáles son por lo menos las principales cosas que plantearían y que intentarían modificar? Bueno, primero lo estamos discutiendo, pero te puedo decir lo que Republicanos Unidos como espacio dentro de Juntos por el Cambio plantea. Nosotros tenemos muy en claro que primero hay que hacer una fuerte reforma impositiva en la República Argentina. Tenemos una cantidad de impuestos fenomenales. Bueno, ustedes son los únicos que hablan de bajar impuestos, creo, porque después todo lo demás se hacen los distraídos. Pero están en nuestras bases constitutivas. Pero te cuento un secreto, no hace falta cobrar más impuestos para recaudar más. De hecho, es un caso muy ejemplar lo que pasó en General Sarmiento con el intendente Guasel, que quitó una enorme cantidad de impuestos y aumentó la recaudación del municipio. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés tantos impuestos, y muchos de ellos que son un disparate, lo que terminás generando es menor productividad o evasión fiscal. Te pongo el caso del empleo. Vos por cada 2 empleados que tenés en tu pyme, estás pagando el equivalente a un sueldo más entre cargas patronales, cargas sociales y demás. Es decir, por cada 2 sueldos estás pagando un tercer sueldo que se lo lleva el Estado. La diferencia que eso le haría
a la pyme, digo, de tener ese tercer empleado adentro de su empresa. Cómo eso además impactaría en la productividad, lo cual a su vez genera salarios reales más altos, por ende baja de los precios, no aumento en términos reales. Es fenomenal. Ahora, ¿cuál es el problema? Cada vez que queremos discutir esto, aparecen... Siempre que sostengan una reforma que tenga que ver justamente con el incentivo del trabajo, creo que... Es que te pongo otro caso, mira, para hablar de reforma laboral y tomando el guantazo del colega que se fue recién. Uno de los grandes problemas que atenta contra la empleabilidad en blanco de los trabajadores tiene que ver con las multas que se le cobran a los empleadores en los litigios laborales, donde muchas veces algunos colegas inflan o meten esa multa arriba de la mesa para tratar de negociar o forzar alguna situación. Y eso es lo que te termina generando, es que muchas veces las pymes tienen miedo de tomar más empleados porque aunque hagan las cosas bien, corren riesgo de comerse un martes 13. Haciendo las cosas bien no corres riesgo. Te digo que yo hice las cosas bien en mi vida y me he comido más de un... Mira, porque no es lo mismo registrar que en la fecha que inicia la relación laboral, que registrar media jornada, que a veces las cosas las hacen más o menos bien y dicen pero que te lo tomo, bien hablo con nombre y apellido en caso personal, digo. Primero que lamentablemente tenemos una justicia laboral que de alguna forma ve al empresario como un enemigo y que muchas veces ante la duda se la pone al empresario. Primer tema. También es cierto que hay muchos empresarios que hacen cagadas, no me voy a poner ahora a defender algo que está mal. Ahora, cuando vos tenés un sistema que no cierra en blanco, porque digo, si vos conocés un empresario pyme que paga el 100% de los impuestos, vamos juntos y le damos un premio. Ahora, ¿no en serio? Porque si no tiene que cerrar la persiana. Entonces, cuando la regla es no cumplir... Pero lo que pasa es que la presión tributaria la tenés de todos lados y lo que sucede es que en general para el empresario lo más fácil es cagar a quién. Al trabajador. Caga un poco a todos, digo, y pedalea a los proveedores con los cheques. Digo, lo que tenemos pyme conocemos el calvario que eso representa. Ahora, lamentablemente muchos de nosotros tomamos la decisión de ir a modelos prácticamente sin empleados o tercerizando servicios por el riesgo de la litigiosidad laboral, porque de golpe te cambian las reglas de un día para el otro cuando fue la previsión de despidos. La ley de contrato de trabajo, que no es una ley, digamos, contra los trabajadores, ni mucho menos, uno de los casos que contempla como justificación para bajar la indemnización por despido es justamente los problemas de imprevisión, como fue la pandemia. O sea, la ley te dice, si hay un quilombo como fue la pandemia, podés pedir al 50% del monto indemnizatorio. ¿Qué hizo el gobierno? Duplicó, o sea, cuadriplicó lo que fija la ley. Porque, a ver, al duplicar la indemnización básica, cuadriplicó lo que estipula la ley. Entonces, cuando vos tenés una situación de imprevisión legal, donde el gobierno, por decreto, te cambia las reglas de juego en un desvío de un 300%, digo, nadie en su sano juicio, salvo que le tengan garantizado el retorno, invierte en la Argentina. Y si eso es lo que nosotros terminamos generando con la regla de juego, nos estamos pegando en un tiro en el pie. Nosotros no necesitamos que la gente vaya al mercado financiero, digo, a buscar cuestiones trasvalarias para ganar guita. Las pymes argentinas necesitan plata, perfectamente uno podría invertir en una obligación negociable o en acciones argentinas y ayudar a que nuestra economía salga adelante. Pero a cualquiera de lo que hemos apostado en términos bursátiles por la Argentina, digo, nos fue bastante mal. Y eso tiene que ver con que los gobiernos lamentablemente han hecho las cosas mal. Y eso es lo que tenemos que cambiar, que invertir en Argentina sea negocio y no una cuestión especulativa. Y justamente hablando del negocio y de la especulación, ¿cómo haces para que vuelva un crédito que no asfixie a las pymes, ¿no? Porque con estos, está claro que con esta inflación galopante es difícil. Pero ¿cómo hacemos en general? Otro de los problemas que hemos tenido es que el acceso al crédito nunca beneficiaba realmente la producción. Bueno. Por lo menos los últimos, no sé, 20 años. Hay varias cosas, digo. Primero que Argentina es uno de los países de la región con menor nivel de bancarización que hay. Esta gran economía en negro que tiene la República Argentina atenta contra el crédito. Porque digo, la plata que no está bancarizada, la plata que no está en la bolsa, la plata que no está en el circuito financiero, que está debajo de los colchones, que está en caja fuerte, que está, digamos, escondida de la economía formal, una de las grandes cosas que impacta es el crédito, y esto impacta en créditos hipotecarios, en créditos, por supuesto, para las pymes, entre otros. Lo segundo tiene que ver con la estabilidad de la macroeconomía. Digo, si Argentina es un país no confiable,
con un riesgo país que está por la nube. Digo, eso impacta en el precio al cual accede el crédito todo el circuito argentino. A eso sumale los problemas de tipo de cambio y otra serie de cosas que lo que terminan haciendo es que realmente acceder a un crédito en Argentina sea carísimo. Y en eso de vuelta nos estamos pegando un tiro en el pie. Digo, si las pymes, aún siendo rentables, no pueden acceder a financiamiento, en parte porque muchas de ellas, como dijimos antes, tienen parte de su economía en negro. Entonces también cuando van con su carpeta al banco, no pueden acceder a lo que necesitan. Pero vos ganás 2.000 pesos por mes. Y el pyme le hace como, no gano 2.000 pesos por mes, pero acá dice que ganás 2.000 pesos por mes. Y eso, digo, todo ese circuito de funcionar al margen de la ley, que surge de un mal diseño de las reglas de juego. Porque si vos me decís uno que hace las cosas mal, entonces estamos hablando de un pícaro. Cuando el 99% de tu sistema funciona al margen de la ley, es porque lo que está mal es el sistema, no la gente. Entonces tenemos que ir en un proceso, por un lado, de exigirle a la gente que vuelva a cumplir, pero al mismo tiempo mostrar que el Estado no se gasta esa guita en boludeces y que es responsable en la administración, y al mismo tiempo que las obligaciones son cumplibles. Es decir, impuestos más bajos y menor cantidad. Y más claros. Y más claros, y pocos. Digo, y pocos y claros, y bien cobrados, porque también hay que hablar de eficiencia tributaria. Si vos le cobrás el impuesto al empleo, a la generación de empleo, lo que estás haciendo es que haya menos trabajadores. Cuando vos tenés prácticamente 10% de desempleo en la República Argentina, no te podés dar el lujo de estar sacando gente del mercado laboral. ¿Entendés? Entonces tenemos reglas de juego que suenan muy bien en los papeles, pero que tienen consecuencias nefastas. Bien, clarísimo. Muchas gracias, Yamil. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir hablando justamente del trabajo y quiero que vean este informe sobre lo que dijo el presidente en IDEA. El primer gran problema que Argentina debe enfrentar con decisión es terminar con la desocupación creando empleo genuino. Debemos trabajar con toda firmeza para que cada argentino y cada argentina encuentre en el siglo XXI un lugar donde trabajar y ganar dignamente el sustento diario para su familia. La asistencia del Estado no puede ser el remedio para la falta de empleo. La asistencia del Estado a los sectores más postergados es solo un paliativo para sobrellevar la pobreza. No es posible perpetuar esta realidad que definitivamente debe avergonzarnos. No existe otro remedio que la inversión privada que asocia al capital y al trabajo para lograr un desarrollo sostenible en nuestra sociedad. Esa ha sido nuestra convicción desde siempre. Estamos ahora con Gonzalo Benedetti, abogado laboralista, con quien quiero hablar de la aplicación de esta, porque hablamos permanentemente, ¿no?, que la doble indemnización, viniste escuchando a lo largo del programa, que sí, que no, que perjudica, que... ¿Se aplica? Mira, ¿cómo estás, Juan Pablo? Gracias por la invitación. En realidad la pregunta debería ser realmente si existe la doble indemnización. ¿Y por qué lo digo? Porque muchos trabajadores realmente no saben que en la práctica se aplican. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo se entera el trabajador que existe un decreto, como en este caso una ley? Por el boca en boca. A ver, despidieron a un compañero de trabajo, le pagaron la indemnización y la doble. Bueno, como no se aplica mucho en la práctica, los trabajadores realmente desconocen. Tampoco hay una autoridad de aplicación, una autoridad de contralor sobre si realmente se aplica o si se abona la doble indemnización. Pero bueno, estamos en Argentina, hay un 40% de informalidad, de trabajadores en negro, entonces a nivel macro, digamos, no se puede controlar, en realidad sí se puede controlar, pero bueno, depende del gobierno, en este caso del Ministerio de Trabajo, sí, cómo se va a poder controlar un rubro indemnizatorio si no se puede controlar una relación laboral totalmente fuera de registro. Claro, ¿sí? porque el problema que tenemos es que justamente la informalidad tiene también que ver con eso, ¿no?, con la falta de control del empleo durante su desarrollo. Exactamente. Bueno, en realidad sí, técnicamente existe la doble indemnización, pero no aplica mucho en la práctica, como decimos los abogados, en la calle mucho no se ve. ¿Por qué? Porque, a ver,
Un porcentaje, vamos a ponerle un 20% de las empresas grandes, las multinacionales o de capitales extranjeros o sociedades anónimas de gran envergadura, sí cumplen con la doble indemnización porque obviamente tienen una gran espalda y una solvencia económica y financiera que lo permite. Entonces, al momento de despedirte, sí te pagan la indemnización y sí que corresponde, te pagan la doble indemnización. Ahora, ¿qué pasa con el resto de las empresas, que la mayoría son pymes o emprendedores en microemprendimientos o personas físicas que tienen 1 o 2 trabajadores? Realmente no lo pueden cumplir, muchos, y hay otros que también se abusan un poquito de la trampa argentina, ¿no? La trampa argentina, obviamente estamos en Argentina, echa la ley, echa la trampa, entonces ¿qué hacen? Acuden a muchos medios alternativos como para poder encubrir un despido. Vos sos abogado y seguramente sabés que cuando a vos te despiden, el despido queda firme una vez que te lo notifican por escrito, por telegrama, por carta documento, ¿sí? Por modo fehaciente. Sí. Ahora, estas empresas, pequeñas empresas, muchas no pueden y otras, como te dije, se abusan un poco de la trampa argentina. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, le dicen, señor Don Pérez, yo no te puedo, te voy a despedir, pero no te puedo pagar la indemnización doble. Sí. Y tampoco te puedo pagar la simple. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, yo te ofrezco una suma de dinero a cambio que me envíes el telegrama de renuncia. ¿Eso qué es? Es un fraude, ¿por qué? Porque se está encubriendo un despido, ¿sí? Entonces, a veces el trabajador va inocentemente o quizás por necesidad económica y acude al correo argentino, en este caso, envía el telegrama de renuncia a cambio de una suma de dinero. Sí. ¿Sí? Eso es un modo de... es un fraude también a la ley de contrato laboral porque obviamente se trata de un despido encubierto bajo una falsa figura de una renuncia, ¿no? Y en esos casos, supongamos, un trabajador justamente cae en la trampa porque, bueno, porque no se asesoró correctamente, no le preguntó a nadie que le dijera, no, flaco, no mandes el telegrama porque estás frito. ¿Qué puede hacer? Y a veces, lamentablemente, cuando envían el telegrama de renuncia, cuando lo envían, y consultan al estudio, ya llegaron tarde. ¿Por qué? Porque una vez que envías el telegrama de renuncia, bueno, una vez que renunciás, ya no genera consecuencias indemnizatorias algunas. Entonces se queda sin el cobro de solo eventuales pagar salarios caídos. Exacto, la liquidación final. Sí, la liquidación final, que son los salarios caídos, proporcional de aguinaldo y vacaciones, y nada más que eso. Indemnización no. Pero como te dije, algunos acuden porque tienen una necesidad económica o por desconocimiento e ignorancia de la ley. También otro modo es, por ejemplo, hay varios modos en los que acuden los empleadores. Uno que recuerdo mucho de la pandemia era directamente no pagar el sueldo y que fuera el trabajador el que se, digamos, considerara despedido. Injuriado y despedido, sí. Esa es otra maniobra, pero la maniobra más común, más allá del telegrama renuncia, es llegar a un acuerdo de desvinculación. Digo acuerdo porque en realidad, entre comillas, no es un acuerdo, sino que hay una decisión unilateral del empleador de despedirte, pero te dice, mira... Vos decís cuando presentan la espontánea, un acuerdo, sí, una espontánea o una obligatoria en el SECLO, en este caso, bueno, como estamos en Capital Federal, el Ministerio de Trabajo, el SECLO, entonces te dice, mira, no te voy a pagar esto, te ofrezco una suma de dinero a cambio de firmar un acuerdo de desvinculación en el Ministerio de Trabajo o ante un escribano público, porque ahora los acuerdos por escribano también hacen autoridad de cosa juzgada. Entonces te engañan y lo hacen pasar como un acuerdo de desvinculación mutua en donde ambas partes estuvieron de acuerdo justamente en terminar la relación laboral. Esa es una jurisprudencia bastante reciente. Sí, tiene un año y es un fallo muy cuestionado. Es un fallo de la Corte, muy cuestionado, pero... Sí, porque justamente una de las cosas que pasaba antes, y por eso se dejó de reconocer el acuerdo celebrado ante escribano, era que, bueno, daba mucho para la truchada. Exactamente. En un país donde la truchada es la especialidad. Sí, hasta que habló, bueno, la Corte de Justicia, en este caso la provincia de Buenos Aires, y le dio autoridad de cosa juzgada, entonces después es difícil rebatirlo en sede judicial. Está sucediendo eso. Otra de las maniobras, ¿cuál es? Vos estás en negro. Si estás en negro te pueden hacer cualquier cosa. Obviamente no te van a enviar el telegrama de despido porque estás en negro y si no estarían pisando solo. Sí. Entonces, si tenés suerte te pagan un puchito y si no, bueno, el trabajador tiene que consultar a un abogado, el abogado inicia el intercambio telegráfico, se considera injuriado despedido, después viene una etapa de conciliación laboral obligatoria, si estamos en Capital, mediante el SECLO, y si no llegamos a un acuerdo, va a la justicia laboral, que da para largo y tenés un juicio de 5 o 6 años como mínimo en primera instancia. Si te dicen que te vayas a tu casa porque estás despedido y te lo dicen exclusivamente de manera verbal, tenés que ir a ver a un abogado porque probablemente te hagan esta maniobra de decir que hiciste abandono. Exactamente, tenés que recurrir a un abogado para cubrirte en caso de abandono de trabajo que te puedan acusar eventualmente. Lo que el intercambio va a ser fundado en la negativa de tareas que te hicieron al no dejarte entrar a la empresa o despedirte de palabra. Entonces ahí viene un tira y afloje, lo que se hace también es ir con un par de testigos
Exactamente. Bueno, que vos querés ir a la empresa, pero sí, no te dejan. Sí, permiten esos testigos ingresar. después los puedes utilizar en la sede judicial si es que el caso va a juicio y bueno, en la audiencia testimonial los testigos tendrán que decir porque sí, muchas veces también lo que sucede es que los que están trabajando en la misma empresa no te van a querer salir de testigo porque ponen en riesgo su propio trabajo, entonces hay que buscar otras personas que también, sean ajenas. Exactamente. Cuando hablamos de doble indemnización, hablamos de despidos sin causa, ¿sí? Porque el decreto habilita la doble indemnización a los despidos sin causa, obviamente, porque los despidos con causa no generan indemnización porque le provocaste una injuria, un acto de mala fe a la empresa que, bueno, hace que no pueda proseguir el vínculo laboral, entonces te despiden sin pagarte indemnización. Entonces muchos empleadores que no pueden despedir a su trabajador, que no quieren despedir, te acusan de una falsa causal de trabajo para despedirte con causa y evitar el pago de una indemnización y una doble indemnización. En ese caso, el trabajador también tiene que acudir a un abogado laboralista para intentar rebatir esa falsa causal de despido por la que te acusan y bueno, después en una negociación, en el SECLO por ejemplo en este caso, tratar de llegar a un acuerdo con la otra parte y si no se llega a un acuerdo, ir a la justicia laboral para que el juez termine dirimiendo, ¿sí? El tema que acá se revierte la carga de la prueba porque es el propio empleador que va a tener que probar que existió una causal de despido, ¿sí? Y que es motivo suficiente como para despedirlo, porque a veces pueden probar la causal de despido, pero el juez dice, ok, es suficiente, es causal de despido, pero no es suficiente como para poder despedirlo. Prueban el hecho, pero no era Claro, porque tienen tienen un antecedente negativo en su legajo, y eso no es una prueba suficiente, salvo que, no sé, sea algo tan burdo de que, mira, un empleado mío mató a otro. Bueno, sí, obviamente, no solamente que vas a tener una consecuencia penal de ir preso, sino que también te pueden despedir con causa sin pagarte indemnización. Seguramente que sí. Te hago la última, sabés que tenemos elecciones dentro de poquito en el colegio. Y justamente vos sos un tipo que, bueno, labura mucho desde el foro laboral. ¿Cómo viviste la última etapa de pandemia y un desastre? ¿Qué rol tuvo el colegio, no? No tuvo ningún rol, tuvo inacción absoluta. De hecho, lo poco que accionó fue para estar en contra de los propios abogados que peleaban por mantener sus puestos de trabajo y salir a pelear a la calle y manifestarse legítimamente y en forma pacífica para al menos poder trabajar en forma remota, online. Y no solamente que el colegio no los escuchó, sino que además los denunció penalmente porque está ahí un grupito de abogados manifestándose pacíficamente, sin romper nada. Y bueno, hubo una inacción total por parte digamos, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en el momento más crítico de la profesión. Después, bueno, el otro día vi un spot del presidente actual del colegio que muchos no conocen. ¿Y por qué te digo muchos no conocen? Porque en el spot se refería le hablaba a los abogados diciendo, quizás me conozcan, es como Troy McClure de Los Simpsons que dice, quizás me conozcan desde que estuve en los medios, en Radio Mitre. No, te tenemos que conocer porque sos el abogado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Entonces nadie lo conoce. ¿Por qué? Porque vos decís, Colegio Público de la Capital Federal, ¿quién lo preside? ¿Quién lo gobierna? Rizzo. Y no te dicen Aguad, es Rizzo. Y ahora Rizzo está haciendo publicidad diciendo que va a volver si nunca se fue, porque estuvo siempre gobernando. Es como, vos sos de Boca. ¿Quién es el presidente de Boca realmente? Es Riquelme, no es ¿quién está ahora? Meal. Meal, sí, tal cual. Y esto pasa en la profesión también. Sí, claro, pero bueno, la diferencia es que Rizzo algunas veces fue presidente y cuando no es, también lo es. También lo es, sí. Bien, ahora vamos a cambiar un poquito el ángulo de la información y vamos a pasar a un informe especial sobre los 30 años de El silencio de los inocentes. Miren. Have you ever seen blood on the moonlight well? William, you're gonna make yourself sick or get yourself killed. But in order to track him down, she'll have to match wits. I'll help you catch him, Clary. Believe me, you don't want Hannibal Lecter inside your head. With the darkest of all minds. Just do your job, but never forget what he is. But he's a monster. You're trying to catch him yourself, aren't you? He killed 3 policemen while in custody. Tearing the face off one of them, and he will kill you too. Are you by any chance trying to trace my whereabouts? You naughty girl. Hi. I'm a friend of your father's.
Open your eyes. No. I am the dragon. Give me what I need. Before me, you tremble. Do you have any guilty knowledge of the death of Paul Momoun? Guilty knowledge? I found them. The men who killed my family. He was killed in the woods where your family died. His face had been eaten. You could see he was breaking. I told you not to put him out there! We are as close as we are ever going to get to catching this man. God forbid we become friendly. I don't find you that interesting. You will. Estamos con Hernán Cachaburian para hablar de el suceso que se generó. ¿Dónde estabas, Hernán, hace 30 años? Estaba a 2 divisiones de distancia tuya. Sí, ¿no? Cursando tercer año de la secundaria. Tercer año de la secundaria, exacto, hace un montón. Pero bueno, no teníamos mucho acceso al cine en ese tiempo. Me acuerdo que estábamos mucho tiempo en el colegio y no teníamos manera Pero de... El silencio de los inocentes lo vimos. Claro, sí, por supuesto. Pero yo, ¿sabes que le presté atención después de que ganó el Oscar? Me la perdí esa película. No sé por qué. Claro, en esa época íbamos a ver Terminator, todas esas películas de acción, Robin Hood. Pero El silencio de los inocentes es una película que se nos pasó en su tiempo, pero por suerte en el año 92 fue una de las películas más oscarizadas, ¿no? Ganó mejor película, mejor director, y lo que hizo fue que rompió una racha que se venía dando, que se sigue dando en los Oscars, que es que no tienen todas las categorías principales las películas. O sea, te ganan mejor director y mejor película, pero los actores los dejan de lado. Tal el caso de Titanic, por ejemplo, que se ganó todas las categorías en el año 98, menos la de actor y actriz. Entonces es como que le faltaban las dos no vamos cerecitas. a comparar las actuaciones de los protagonistas de Titanic No, claro. con Hannibal Lecter, No, por supuesto. Pero épico, un personaje épico. Obviamente, pero quiero decirte que las mejores películas a veces fallan en tener las 4 rúbricas principales, ¿no? Y en el caso del silencio de los inocentes, sí. El Anthony Hopkins estuvo creo que se puso claro. Sí. Lo mejor de todo es que todas las escenas que tiene, o el 90% de sus escenas, están detrás de un vidrio. O sea, no hay manera de verlo moverse mucho, pero solamente con esas pequeñas porciones que se ven a lo largo de la película, que más que nada está protagonizada por Jodie Foster, que es la que se pone toda la investigación al hombro. Sí. Es lo que realmente lleva adelante la película. Lo de Anthony Hopkins es como una especie de asesoría que le hace, ¿no? En canibalismo, en asesinos seriales, pero que funciona tan bien que fue también que lo hizo merecedor. De hecho, en realidad vos, si recordás la película, lo recordás a él. Claro, exacto, porque es tan tétrico, ¿no? Tan contraproducente cuando aparece el tipo, que está ayudando a resolver un caso, pero al mismo tiempo sabés que es un criminal que tiene condena perpetua. Bueno, la situación es que esta película tuvo tanto éxito que pasa lo que ocurre con muchas franquicias de cine a lo largo de la historia, que es que se van degenerando a poquito, robando, ¿no? con lo mismo. Exacto. Entonces vos tenés una película que se gana todos los Oscars, como, no sé, Karate Kid, y de repente tenés 2, 3, 4, 5 secuelas y una serie. Bueno, a la Cobra Kai 1 y 2 venían más o menos bien, ya después. Después ya, claro, se va todo al diablo. Pero convengamos que en el caso de Hannibal Lecter es tiene bastantes altibajos esto, ¿no? Es decir, para empezar, estuvieron 9 años para hacer una secuela. Es decir, hubo un tire y afloje primero porque Orion, el estudio que financió la película, cerró. A los 2 o 3 años cerró en bancarrota, entonces quedaron ahí los derechos a la deriva de las novelas de Thomas Harris. Bueno, los compró MGM, que también es un estudio que viene, que quiebra, que no quiebra, que quiebra, que no quiebra. Antes era un gigante, ahora es como una subsidiaria. Ahora es una pyme. Claro, es una pyme. Entonces los compró y estuvo años desarrollando el proyecto. Para ese entonces el director Jonathan Demme, que era el original, no quería saber nada. ¿La siguiente cuál fue? Hannibal, en el año 2001. Y ahí tenemos las diferencias, todo lo que ocurrió en ese tiempo, ¿no? Que no hay ningún protagonista de la serie, de la película original, salvo Hannibal Lecter y Anthony Hopkins, ¿no? Que bueno, que de todas maneras es lo que les importaba. Pero incluso, como es Jodie Foster fue reemplazada,
Sí. Entonces no hay como se pierde la química que se genera en la película Claro, original. exacto. De hecho se notó porque no es una de las más recordadas, de hecho está como ahí, viste, en horarios marginales en cable como para que te duermas. Después vino Dragón Rojo. Claro, a los 2 años salió Dragón Rojo, que no es una continuación, sino que es una precuela. Ahí tenés a Edward Norton, que es el agente Will Graham, que es el que lo mete preso a Hannibal en las novelas. Sí. Y bueno, cuenta el último caso de Will Graham, junto con, que también recurre a Anthony Hopkins, a Hannibal, para que lo ayude a encontrar un tipo que se va matando mujeres y se va tatuando un enorme dragón rojo en la espalda a medida que va consiguiendo. Que tenía labio leporino. Claro, que tenía labio leporino, que es Ralph Fiennes, el asesino, ¿no? Esto también tuvo una especie de película original en el año 86 que se llamaba Manhunter y que estaba dirigida, es un telefilm dirigido por Michael Mann. ¿Te acordás que la semana pasada hablamos de Michael Mann con el tema de Tokyo Vice? Y en este caso también hizo un telefilm basado en Dragón Rojo, que no pasó mucho más allá de eso. O sea, se emitió en la televisión muchas veces. Acá yo la verdad nunca lo vi en televisión, lo tuve que ver ¿Y después de eso qué vino? Porque después de Dragón Rojo no recuerdo nada. Bueno, sí, ya o sea que fue malo. La precuela estuvo relativamente bien. A mí no me molestó. Me gustó más que Hannibal. Pero después de eso vino Hannibal, el origen del mal, que es el origen del personaje. En la Segunda Guerra Mundial le matan a la familia y el tipo, cuando ya es un adolescente, sale a vengarlos, ¿no? Que es Gaspard Ulliel, un actor francés, eligieron para hacer al personaje. Es un pibe muy joven en ese momento, de hecho murió este año, a principios de año, a los 37 años. Una cosa trágica. Pero en ese momento tenía 20 y pico y hizo esta película que también pasó al olvido. Creo que en Argentina ni se estrenó en los cines. Sí, ni la recuerdo. Yo me enteré porque la vi en algunas reseñas de internet, una cosa así, ya había pasado su momento. Pero, como para que no todo muera así en el ostracismo de este personaje, en el 2013 se lanzó una serie, Brian Fuller, que es se le dice showrunner a los tipos que ponen la idea de una serie y después tienen 200 guionistas trabajando para que salga bien, pero él es uno de los más celebrados dentro del mundo de las series y ideó una serie sobre, basada en Dragón Rojo, pero que tiene muchas diferencias. Por ejemplo, acá el agente Will Graham no está a la casa de Hannibal, sino que le pide ayuda como un respetable psiquiatra para que lo asesore durante la cacería de los delincuentes, de los asesinos seriales que está persiguiendo. Y Hannibal lo ayuda, pero va redescubriendo que él es peor que los que va capturando. ¿Y la nueva versión que se viene? La nueva versión que se viene es la de Clarice, que es una serie basada en Clarice Starling, el personaje de Jodie Foster, ¿no? No me acuerdo bien, porque todavía no lanzaron todo el argumento, si va a ser antes o después del Silencio de los Inocentes, pero siendo que era el primer caso al que le asignaban a Clarice Starling, es probable que sea una secuela del Silencio de los Inocentes en serie, ¿no? Así que esos son todos los subproductos que venimos teniendo de estas novelas de Thomas Harris que datan del siglo XX, de finales del siglo XX. Veremos qué tal sale esta nueva serie. La única que sí es súper recomendable es la original, El Silencio de los Inocentes, para aquellos que no lo vieron. La imagen por ahí, es vieja, pero la verdad que la película es imperdible. Nosotros nos vemos la semana que viene con mucho más encuentro informativo. Gracias por estar ahí.